Vamos a seguir con el proyecto. Para esto vamos a ver este pequeño diagrama. ¿Si se alcanza a ver? Sí, Como les había platicado, ahora vamos a tener que trabajar nuestra aplicación de forma remota. Para esto, y por el poco tiempo que nos queda de el tercer parcial, vamos a solo hacer la interfaz del punto de venta, que es lo que ya habíamos manejado en las sesiones de interfaces gráficas. Entonces, aún así, la aplicación, cuando la interfaz gráfica, que sería el punto de venta, solicite peticiones al servidor, pues este tiene que responder. Y para esto tenemos nuestra taquería, que ya la habíamos manejado. Y lo que llevábamos hasta el momento es que esta taquería va a autenticar un usuario, va a dar el nombre de un usuario, va a poder abrir una mesa, va a poder dar la mesa actual que se está atendiendo y dar las mesas del mesero hasta ahorita. Para esto eh, va a tener como atributo un usuario, ¿ok? Y una mesa que va a ser la mesa abierta. Entonces va a tener eh, una mesa que se va a crear, va a ser la mesa que está abierta, y va a tener, esta mesa tiene el número de mesa que está abierta, las personas que están en esa mesa y pues su estado, que es abierto o cerrado. Mm, Creo que en la base de datos había manejado los términos abierta y cerrada. ¿Ok? Bien. Y el usuario, igual, sus atributos y de su nombre, que este usuario es el nombre, el nick o el apodo, es el nombre corto. Habíamos visto que teníamos a Luis, a Juan, a Lupe, ¿ok? Su contraseña, eh, nombre completo, si es activo o no está activo, es un booleano, sí o no, y el rol. Para este caso, igual solo estamos manejando en este punto lo que son meseros y vamos a poder crear eh, aquí, esperemos, ok, es. Vamos a poder crear un usuario con su constructor, para eso necesitamos los atributos, todos los atributos, y en ocasiones se le va a preguntar a ese usuario si se puede autenticar el usuario. Al momento de autenticar un usuario, esta función va a devolver un objeto tipo usuario, que es el que va a estar usando la taquería. ¿Ok? Bueno, estas dos clases, usuario y venta, van a usar para ciertos métodos lo que es la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos tiene un atributo llamado conexión y un atributo llamado sentencia, que es un statement. Estos son solo estos atributos y cada clase va a tener su result set para obtener los registros de la base de datos y después convertirlos en lo que queremos. Por ejemplo, aquí convertirlo en el objeto usuario. Acá tal vez abrir una mesa, si se pudo abrir. Si hizo un registro a la base de datos, entonces se pudo abrir la mesa. Registrar líneas de pedidos, buscar una mesa, dar la mesa del mesero que está siendo atendida ahorita. ¿Okay? Este, esta clase va a ser usada solo en ciertos casos en algunos métodos de la taquería. ¿Ok? Bien.
Ahora, esto es lo que teníamos, más o menos ya lo teníamos. Ahora, como va a ser en red, tenemos, y el que va a estar llamando o haciendo las peticiones va a ser un punto de venta. Entonces, de esta parte del servidor, necesitamos un manejador del punto de venta. Ese manejador va a usar un objeto tipo taquería. Va a usar una instancia de la taquería. Por cada vez que un punto de venta se conecte, se va a usar una instancia de la taquería. Y a su vez, una instancia de la taquería tiene una instancia de usuario, tiene una instancia de mesa y en ocasiones va a tener una instancia de venta. ¿Ok? Este manejador punto de venta, esta clase va a heredar de thread, va a ser un hilo. Entonces igual, tiene su constructor y tiene su método run. Sobrescribe su método run para hacer las peticiones de cada punto de venta en segundo plano. Ya habíamos visto que se va a tener que establecer una conexión, ¿ok? Para eso necesitamos un server socket que tiene un método que se llama recibir conexiones y ahí es donde establece su server socket. Y entonces aquí es donde comienza toda la aplicación. Haciendo una instancia del servidor de taquería, este a su vez va a tener una función que se llama recibir conexiones y va a estar esperando a recibir conexiones. Y en ese recibir conexiones, por cada punto de venta que se conecte, va a generar una instancia del manejador de punto de venta y como este va a implementar un hilo en su método run, se va a ejecutar en segundo plano. ¿Qué es lo que va a ejecutar en segundo plano? Principalmente la función de recibir comandos. Ya habíamos visto en la clase pasada más o menos el protocolo para cómo es que se van a interactuar el punto de venta y esta taquería. Se va a recibir un comando y de acuerdo a ese comando, por ejemplo, va a poder dar el nombre del usuario, va a poder autenticar a un usuario o va a poder dar las mesas de un mesero. Hasta este punto. Aquí faltan más cosas. Bien, para el protocolo de comunicación, los comandos van a ser los nombres de las funciones. Entonces, aquí va a estar recibiendo un mensaje. Para esto también tenemos sus objetos de lectura, buffer and read, y de escritura print write. ¿Ok? Y aquí tenemos la instancia de la taquería que van a estar ocupando cada vez que se genera un subproceso. Bien, les decía, el protocolo de comunicación va a ser recibir un comando, ese comando va a ser el nombre de alguno de estos métodos. Por ejemplo, el comando va a decir dar nombre usuario, entonces aquí en este método va a llamar a esta función y después de este método va a tener que hacer los procesos necesarios como llamar a la taquería y después de la taquería llamar a dar nombre usuario y luego aquí faltó y no están incluidos los getters y los setters. Pero para este caso, como estamos usando un constructor, no estamos usando setters. Solo va a haber getters. ¿Ok? Y aquí sería get usuario para dar el nombre del usuario. ¿Ok? Entonces, no están explícitamente marcados los getters, pero tienen que ir, ya sabemos eso. ¿Ok? Bien, entonces la taquería regresaría el nombre de usuario y listo, se mandaría por el canal de escritura print write out al punto de venta. Y esa es la lógica del ejercicio que vamos a ir trabajando pues en lo que resta del curso para el tercer parcial. Vamos a comenzar con el servidor. El servidor es muy sencillo, solo tiene un atributo y el método recibir conexiones. Entonces, la clase de servidor taquería
¿Se ve el código? Sin G. ¿Así está mejor? Sí. Bien, entonces, solo tiene el atributo socket, que es un server socket, ¿ok? Y va a recibir conexiones. Entonces, bueno, el puerto lo tomé del mismo ejercicio que teníamos, que es el 4444. Y lo interesante en este método de recibir conexiones es que yo creo el canal y estoy a la espera de alguien que se conecte. Pero en esta ocasión no solo va a ser uno solo, un solo cliente, sino que van a ser varios clientes. Entonces, tenemos un ciclo que está, eh, un ciclo infinito, no termina. ¿Sí? ¿Se ve aquí? Y Bien. una pregunta. Ajá. He visto varios ejercicios donde ponen lo mismo, el mismo ciclo de while true, y quería preguntarle si eso no afecta a nuestra memoria de alguna forma. Sí, en esta ocasión, mm, esta instrucción lo que va a hacer es que se queda estático aquí. Entonces, en realidad no se está repitiendo el ciclo indefinidamente. Simplemente, es más, la primera vez solo llega aquí y ahí se queda. El ejercicio está parado hasta ahí. Entonces, tal vez lo que tú estés pensando es que continúa con las niveles de demás líneas y crea un objeto out, crea un objeto in, y crea un objeto taquería, crea un objeto manejador, y vuelve a repetirse y vuelve a crear los objetos, y vuelve a repetirse y vuelve a crear los objetos. Entonces, en ese punto, pues sí saturaría la memoria. Pero para la lógica de este ejercicio y sabiendo que esta instrucción lo que hace es parar mi código, así literal, parar mi código hasta que alguien responda a esta petición, pues no se satura la memoria, no sucede eso. Mm, No sé si respondí a su pregunta, Sí, 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 ya me quedó claro. ¿ok? Entonces, el ciclo es infinito, pero hasta que alguien se conecte aquí, no pasa a crear estos objetos. Ajá. Y pues no hay memoria para ellos aún. Cuando ya alguien se conectó, entonces establecemos por ese canal, ajá, socket cliente, establecemos un método de escritura, un método de lectura y hacemos una instancia de nuestra taquería. Por cada cliente que se conecte le vamos a pasar una instancia de nuestra taquería. ¿Ok? Por eso, yo tengo una instancia de la taquería y en ese instante también voy a tener, o de acuerdo a los métodos de acá, voy a tener una instancia de usuario y solo un usuario en esa instancia de taquería. Ajá. Lo mismo, voy a tener una mesa, dadas las circunstancias, abierta y solo una para esa instancia de taquería. Cuando otro punto de venta se conecte, sería otra instancia de taquería, sería un objeto diferente. ¿Sí se entiende eso? Aquí es donde estaríamos creando objetos diferentes para diferentes puntos de venta. Y tenemos un manejador de punto de venta diferente. La cuestión aquí es que manejador de punto de venta extiende o hereda de la clase trip y sobreescribe el método run, que hace que se ejecute en segundo plano
las instrucciones de este manejador. ¿Y cómo es que comenzamos a ejecutar esas instrucciones? Con el método start. Entonces, manejador prácticamente es un hilo, ¿ok? Y en segundo plano, así véanlo, aquí se suelta un hilo y vamos a ejecutar peticiones de un cliente. El ciclo se vuelve a repetir y está en espera de otro cliente. Y ahí se queda hasta que otro cliente se vuelve a conectar. Pasemos al manejador, que es lo que sigue. ¿Ok? Aquí sigue el manejador. ¿Ok? ¿Se ve el código? Sí. Bien. Sus atributos para escribir, para leer por el canal y la taquería. ¿Ok? Eso es lo que tiene. Su constructor, que va a recibir un canal, ¿ok? Y una taquería. ¿Ok? Y sobreescribe el método run, porque esta clase extiende o está heredando de thread. Y lo único que sucede aquí es llamar a una función que se llama recibir comandos. ¿Ok? Bien. Bueno, en recibir comandos vamos a propagar los errores con entrada o salida, que prácticamente son de entrada, y los va a pasar a este cache de acá, y exception, y va a decir que algo anda mal con la lectura de comandos. ¿Ok? Bien. Aquí está, podríamos decirlo, otro semiciclo infinito. ¿Ok? Dice, conexión terminada es falso. Entonces, aquí está diciendo que es falso, el ciclo no funcionaría. Pero como lo estoy negando, entonces la lectura sería, mientras no esté terminada la conexión, o no, la conexión no esté terminada. ¿Ok? Entonces, mientras la conexión no esté terminada, vamos a leer un comando. Y aquí pasa lo mismo que hace un momento. Esta instrucción in readline hace que este ciclo se ponga estático o se detenga en este punto y no continúe con lo de abajo hasta que algún cliente le mande un comando. Esta línea de aquí la coloqué para saber qué comandos están llegando y poder pues seguir trabajando y ver qué es lo que está sucediendo aquí abajo. Pero esta línea pues se omite. Bueno, y hasta en este punto el servidor para saber qué está sucediendo solo es la consola. Les decía, para el trabajo de la clase solo vamos a tener o vamos a construir el punto de venta con su interfaz gráfica. El servidor va a quedar en consola. Eso sería para otro curso, para otros compañeros de los que vienen atrás. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el primer comando es autenticar usuario. Entonces, tenemos un switch para un menú. Esto es prácticamente
algo básico que siempre les han puesto de ejercicios. Haz un menú. Y esto es lo que estamos ocupando. ¿Ok? Un menú. Donde si el comando es igual a autenticar usuario, va a llamar a la función autenticar usuario. ¿Ok? Esa función pues está más acá abajo. Bien. ¿Y qué hacemos? Les decía, el protocolo que estamos siguiendo es que envió un comando y luego envió los parámetros. Entonces, en este primer inReadLine se hizo la lectura del comando. Ahora, llegando a esta función de autenticar usuario, vamos a hacer la lectura de los parámetros. Todo está pasando ahora por el canal. Son cadenas de texto que llegan por el canal. Y ahora se espera recibir los parámetros de la forma usuario, dos puntos, contraseña. Entonces, ¿ok? Así han llegado. Eso está aquí. Este método se encarga de autenticar a un usuario dado su nombre corto, apodo o nick y su contraseña. Se espera que lleguen parámetros de la siguiente forma. Nombre de usuario, dos puntos, contraseña. Todo esto es una cadena de texto. Bueno, entonces cuando llega la cadena de texto, que se llama parámetros, así le hemos puesto aquí adentro de esta función, lo vamos a separar con un método que se llama split. Donde encuentre dos puntos, va a separarlos y va a hacer un arreglo. En la posición 0 de datos usuario va a colocar el nombre del usuario y en la posición 1 va a colocar la contraseña. Entonces, este método de la taquería ya lo teníamos, sigue siendo el mismo. Va a regresar falso o verdadero cuando pueda autenticar a un usuario, que sería su nombre y su contraseña. ¿Ok? Si es posible autenticar a un usuario, le va a mandar un comando al punto de venta. Ese comando es la palabra correcta. Si no, le va a mandar un comando que es la palabra error. Y el punto de venta está preparado para recibir otra instrucción. Entonces, el protocolo es que cuando recibe el comando error, el punto de venta está preparado para recibir qué tipo de error fue. ¿Ok? Ahora, si algo pasa mal, algo está mal con el servidor, simplemente el programa deja de funcionar y se acaba, termina. ¿Ok? Y para nosotros como programadores, pues mandamos a imprimir qué pasó para solucionar el problema. ¿Ok? El usuario simplemente vería que el programa se cierra y ya, no le mostraría nada. Bien, taquería autenticar usuario. ¿Qué es lo que hace? Ya lo teníamos programado y dice, este método se encarga de crear un usuario si se puede autenticar dado un nombre y una contraseña. Como parámetro recibe nombre, es el nombre corto del usuario o sobrenombre o nick. Contraseña es la contraseña del usuario y va a retornar true si los datos del usuario son correctos o false de lo contrario. Va a generar una excepción si existe algún problema con el driver, ¿ok? O la base de datos. Y SQL exception si existe algún problema con la sentencia o con la consulta. ¿Qué es lo mismo? Esto ya lo tenemos, esto ya es lo que estamos programando. Entonces lo único que hace es crear un usuario. Y pregunta, ¿usuario es diferente de null?
Si es diferente de null, esta operación, aquí hay una operación implícita que nos va a dar falso o verdadero. Si es diferente de null, nos va a decir true y va a regresar un true. Si es igual a null, nos va a decir false. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Por qué nos va a decir falso? Porque no es diferente. ¿Sí? ¿En qué? ¿Ya pasó la función autenticar usuario? No, vamos a eso. En usuario, observen esto. Esta es la clase usuario. Autenticar usuario es un método estático. Así está en el mundo. ¿Ok? Por eso podemos acceder usando el nombre de la clase. ¿Sí? Bien, vamos a eso. Ya mandamos un nombre y una contraseña. Llegamos a la clase usuario. La clase usuario, recuerden sus atributos, ID, usuario, contraseña, nombre completo, activo y rol. Es más, estos hasta ahorita ni lo estábamos utilizando. Solo necesitamos su ID y su nombre de usuario. ¿Ok? Bien, pero cuando se crea un usuario, se debe crear con todo eso. Un objeto usuario. En realidad, cuando se crea un usuario, eso se crea insertando en la base de datos. Pero aquí, para este punto, aún no insertamos. Lo único que tenemos es autenticar. Y si ya tenemos un usuario, ese usuario me puede dar su nombre o me puede dar su ID. Y eso es todo. ¿Ok? Bien, como esta función está haciendo consultas a la base de datos y es parte del mundo, también está propagando las excepciones de la consulta y las excepciones del driver. Y lo único que hace es seleccionar de la tabla usuarios el usuario con esta cadena de texto y que tenga esta contraseña con esta cadena de texto. ¿Ok? Aquí también esta clase usuario está haciendo uso de la clase base de datos, BD. Y también tiene métodos estáticos. Prácticamente eso es lo único que hace esta clase, conectar y desconectarnos de la base de datos. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? Y todo es estático. La conexión es estática, la sentencia es estática, conectarnos es estático, desconectarnos es estático. Entonces, para hacer uso de todo esto, lo podemos hacer solo llamando a la clase. ¿Podríamos crear un objeto también? No habría problema. ¿Ok? Entonces, establecemos una conexión y hacemos una consulta. Aquí sí tenemos un result set, pero este result set es propio de este método, por eso no es parte de un atributo. ¿Ok? Y tenemos un usuario que es igual a null. Es una instancia de esta propia clase. Bueno, si existen registros, quiere decir que sí encontramos a esta persona. Entonces vamos a sacar su ID, que está en la posición 1, sacar su nombre de usuario, que está en la posición 2, sacar su contraseña, sacar su nombre completo, sacar si está activo y sacamos su rol. Una vez que tenemos estos datos del resultado de la consulta, lo convertimos a un objeto. Se ha convertido a un objeto. Ya estamos prácticamente estamos diciendo que pasamos de la base de datos a un objeto, a una instancia en Java. ¿Ok? Cerramos nuestro resultado, desconectamos de la base de datos. Lo que va a hacer desconectar es cerrar la conexión y cerrar la sentencia. Y regresamos a ese usuario. Si esto no sucedió, ¿qué regresamos? Regresamos un null. Si esto sucedió, regresamos una instancia de la clase usuario. ¿Ok? Esto regresa a la taquería. Y aquí es donde pregunta, si este usuario es igual a null, entonces null es diferente de null, falso.
y estamos regresando un falso. ¿Por qué? Porque no se pudo autenticar el usuario. Si el usuario es diferente de null, regresamos un verdadero. ¿Por qué? Porque sí se pudo crear un usuario. ¿Ok? Regresamos al punto de venta. Si esto es correcto, regresamos correcto, le avisamos al punto de venta que es correcto, y si no, mandamos error y le mandamos incorrecto. Termina la función. Si algo malo pasa con la base de datos, escribimos el error. Si algo malo pasa con la conexión, en este transcurso, en este momento, el cliente pudo haberse quedado sin luz, se apagó, no sé qué, y ya no le pudimos escribir o mandar datos, aquí mandamos un error. ¿Ok? Y eso es todo en la función de auténtica. Vamos a dejarle, y la siguiente clase vemos cómo es que el cliente manda esta petición. ¿Sí? Bueno, Ok. es todo por hoy. Gracias. Nos vemos mañana. Inge, nos vemos mañana. Sí, que nos vemos mañana. Es- Ciencia, conocimiento y progreso.